Hola, buenas tardes a todos o buenos días según en qué latitud y altitud del planeta estéis. Vamos a empezar este primer webinar que, como sabéis, se enmarca dentro de una serie de 4 sobre la gestión de riesgos en proyectos de oil and gas. Lo que vamos a ver, aquí podéis ver el índice, vamos a hacer una introducción general al curso para que entendáis qué es lo que vamos a ver y a ver si así consigo captar pues, por vuestro interés para los webinars sucesivos, ¿verdad? Luego, en este en concreto, vamos a hablar de las diferentes tipologías de contratos de manera muy breve y luego pasaremos a centrarnos en el contrato llave en mano, porque es el que más se usa en el sector. Es cierto que se usan otros, pero como al fin y al cabo lo que aquí pretendemos es mostraros la metodología y luego llevarlo a un caso práctico, pues el contrato llave en mano es el más completo. Aquí es donde vamos a ver todas las características y todas las implicaciones que tiene a nivel de riesgos. Vamos a hablar de una cosa que está introduciéndose cada vez más en el mundo del oil and gas y en general en todos los contratos en particular, que es la asociación FIDIC. Luego lo vemos, y los contratos FIDIC son unos modelos, unos templates que están teniendo y se están implantando, son de uso gratuito, accesibles para todo el mundo y lo que pretenden es, pues bueno, luego lo vemos en detalle, pretenden básicamente establecer un estándar que evite las malas interpretaciones y todos los conflictos o litigios o arbitrajes que pueden surgir entre las partes que participan en el contrato. Y luego, por último, como no podía ser de otra manera, pues veremos cómo las características de estos contratos llave en mano pues condicionan los riesgos en estos proyectos, ¿no? El curso lo hemos orientado en 4 webinars. Este primero, que como ya os he dicho, es el de las características de proyectos llave en mano. El STK es el acrónimo en inglés de Lump Sum Turnkey, que es como se conoce a los proyectos llave en mano. En el segundo hablaremos de las características de los proyectos de oil and gas. En el tercero, Fernando expondrá la metodología del Project Management Institute para la gestión de riesgos. Y en el cuarto veremos un caso práctico. Por razones de compliance, de protección de datos y tal, bueno, pues ocultaremos algunas referencias a clientes y cualquier cosa que no podamos desvelar, pero vais a ver tablas reales y os vamos a explicar cómo en un proyecto concreto en el que participamos Fernando y yo, un proyecto gigantesco de 3.000 millones de dólares, hicimos el análisis de riesgos y cómo creamos la matriz y cómo hicimos las sesiones. Va a ser interesante. Vais a ver casos reales que emitimos al cliente y que motivaron pues todo lo que va detrás del análisis de riesgos, ¿no? Toda la gestión de las contingencias, de las reservas y de cómo manejar todo esto, ¿vale? ¿Por qué lo hemos organizado de esta manera? Pues porque para tú poder hacer cualquier cosa en la vida, tú tienes que saber primero cuáles son las reglas del juego y luego tienes que saber, por supuesto, a qué estás jugando. Lanzarnos a ver un caso práctico sin haber hablado antes de los contratos, de las características del sector y qué decir tiene de la metodología, pues carecía de sentido, ¿no? Porque todas estas características de los contratos y del sector en particular condicionan tremendamente la identificación de los riesgos. Es decir, no es que sean propios de, que por supuesto lo son, sino que la forma de llevar a cabo los proyectos y toda la idiosincrasia que tienen a su alrededor nos va a condicionar tremendamente los riesgos que vamos a poder identificar. Unos relativos al contenido del contrato y las cosas que define, y otros por las propias características del sector. Entonces, pues sin más dilación, ¿verdad? Pues entramos ya en materia y vamos a introducir las diferentes tipologías de contratos. De acuerdo al Project Management Institute, ¿vale? Existen 3 tipos de contratos, ¿no? Los contratos de precio fijo, los contratos de coste reembolsable y lo que llaman contratos por tiempo y materiales. En los contratos de precio fijo, pues el proveedor recibe una cantidad fija por sus servicios que está fijada y que no se puede cambiar nunca.
Oye, esto no excluye que pueda haber cambios al contrato, ¿no? Pero es que el cambio del contrato, pues, hasta cierto punto, pues es también otro mini contrato, ¿no? Es una adenda al contrato. Pero en principio, si el contrato está escrito, firmado y en curso, el precio es completamente fijo y en este tipo de contrato no hay nada que cambiar. El contrato de coste reembolsable es todo lo contrario. El proveedor cobra por los costes incurridos y sobre esto aplica un determinado porcentaje que está previamente pactado, que es lo que se va a llevar de margen de beneficio. Entonces aquí, bueno, pues el proveedor no tiene ninguna limitación a sus costes siempre y cuando estén aprobados previamente por el cliente. Es decir, yo no puedo gastar en lo que me apetezca, tengo que gastar en aquellas cosas que están relacionadas con el alcance y con la forma de ejecutar el proyecto. Pero más allá de eso, el cliente me va a pagar todo aquello que yo pueda justificar, pues con cantidades, con facturas, con cualquier tipo de documentación, soporte que me puedan requerir. Le aplico directamente mi margen de beneficio y eso es lo que yo voy a cobrar. Y luego está el contrato por tiempo y materiales. En este se aplican unos ratios unitarios, unas tarifas fijas, tanto para recursos como para materiales. En recursos lo haríamos normalmente por horas, tendríamos distintos ratios de venta, pues la hora del ingeniero de civil, la hora del delineante de civil, la hora del ingeniero de instrumentación, del delineante de instrumentación, la del project manager, la de la persona de control de costes, así todas. Incluso a veces establecen distintos ratios para la misma posición en función de la experiencia. Tú puedes tener una tarifa para una persona junior o otra tarifa para una persona senior, otra tarifa para una persona ya, pues lo que se llama en el sector un principal y así sucesivamente, ¿no? Pero al final esto es como un preciario. Nosotros tenemos las horas y le aplicamos el ratio que está definido en el contrato y eso es el precio. Y lo mismo para los materiales. Habría una serie de materiales relacionados con el alcance de trabajo que saldrían pues de mediciones de ingeniería o de cantidades instaladas o bueno, pues tenemos unos conteos de materiales en los que nosotros no tenemos más que multiplicar la cantidad instalada por el precio recogido en el contrato y en función de esto nos pagan. La diferencia principal entre el contrato reembolsable y el de por tiempo y materiales es que en el reembolsable vamos a coste más un beneficio que está previamente pactado. Por ejemplo, pues mi coste es $50 la hora y yo le aplico un 10% de beneficio. Bueno, pues voy a facturar 55. En el contrato por tiempo y materiales, la diferencia es que este porcentaje de beneficio está ya incorporado en los ratios unitarios, tanto para las horas como por los materiales. Y entonces, bueno, pues el cliente no tiene ni por qué conocerlo siquiera. Nosotros directamente están acordadas estas tarifas, nosotros las aplicamos y punto. Entonces, bueno, pues dentro de cada una de estas categorías podemos encontrar distintas, digamos, subdivisiones. Dentro de los contratos de precio fijo, pues nos podemos encontrar el contrato de precio fijo cerrado. El contrato de precio fijo cerrado supone la entrega de un artículo o servicio en una fecha pactada y con un precio determinado. Ese, digamos, sería el contrato a precio cerrado, digamos, clásico, el estándar, el que todos entendemos por precio cerrado. Pero, pues, como las circunstancias de cada cliente y de cada servicio son muy particulares, pues surgen otra serie de contratos también de precio fijo, pero con una serie de modificaciones, ¿no? La primera sería el contrato de precio fijo más incentivos, en el que el comprador paga al proveedor el monto establecido originalmente y puede ganar un monto adicional si cumple determinados objetivos que suelen estar ligados pues a fechas, a determinados milestones que ponga el cliente en nuestro camino y según los vamos consiguiendo, pues él nos incentiva un poco por estas cosas. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, pues a lo mejor podría decir, venga, pues por cada semana que termines antes de la fecha contractual, te doy un 1% más, por poneros un ejemplo, ¿no? Esto sería un incentivo pues de terminación temprana, pero puede haber muchos más, ¿no? Pero también podemos encontrarnos con el precio fijo por desempeño. La diferencia entre este y el anterior es que este desempeño suele estar ligado a unos parámetros establecidos hasta cierto punto con cierta subjetividad por el cliente y suelen ir muy ligados a términos de seguridad
y de calidad. El cliente puede, sabéis que en todos estos contratos pues hay unos determinados objetivos en índices de seguridad y de calidad que hay que intentar obtener, pero además de conseguirlo, cualquier mejora pues puede dar lugar a que bueno, pues el cliente quede satisfecho y bueno, pues nos active el pago de unos incentivos previamente acordados o no. También puede ser una cosa sobrevenida, inclusive podemos no saber el monto. Aquí no hay nada fijado, directamente sabemos que hay un incentivo por conseguirlo y oye, a lo mejor pues lo conocemos, no lo conocemos, no es como el otro, en el contrato fijo más incentivos, ¿verdad? El que era por objetivos, normalmente estos incentivos los conocemos porque fijaos, la diferencia entre el objetivo y el desempeño es que el objetivo suele llevar asociado muchos costes, es decir, una anticipación temprana pues puede motivar, por ejemplo, el empleo de horas extras o más maquinaria, mientras que el tema del desempeño, pues estos parámetros que decimos así, tipo calidad o seguridad, no necesariamente implica coste. Puede simplemente significar una aplicación más estricta de unos procedimientos o estar más vigilantes. Normalmente siempre hay más coste, pero no necesariamente. Por eso no suele haber una cantidad prefijada. Y por último, pues dentro de los contratos a precio fijo nos encontraríamos con el precio fijo más un ajuste económico en función de una serie de condiciones normalmente ligados pues a inflación. Pues estos contratos de oil and gas sabéis que suelen ser muy largos en su plazo de ejecución y abarcan un periodo que puede cruzar 2, 3, 4 y hasta 5 años, con lo cual pues suelen fijarse unas condiciones para poder aplicar ratios de inflación o el coste de determinados productos específicos que se van a utilizar en la instalación. En este segmento en el segmento del refino dentro de oil and gas hay algunos materiales como puedan ser el níquel o el titanio que son tremendamente caros y que oscilan muchísimo en los mercados de materias primas. Entonces, no hay contratista que sea capaz de contingenciarse para variaciones especulativas de estos productos, ¿no? Entonces, pues, perdón, de estas materias primas. Entonces, bueno, pues normalmente se fija unos porcentajes de corrección en función pues de la cotización del níquel o del titanio pues en el mercado de Londres o en el que se establezca, ¿no? Yendo a los contratos de tipo reembolsable, pues ocurre lo mismo. Nos encontramos prácticamente con los mismos que anteriores, solo que aplicados al tema reembolsable. El contrato reembolsable más incentivos fijos, pues el comprador reembolsa al proveedor por su coste permitido correspondiente más una cantidad fija de ganancias, ¿no? Sería, igual que decíamos antes, pues un poco el estándar. Es decir, yo tengo el coste y sobre él el porcentaje que hayamos acordado. Cuando ya tenemos unos incentivos por una serie de objetivos, ¿verdad? Igual que antes, pues además de lo que hablábamos, de los costes y el porcentaje de margen, pues se fija unos determinados premios, ¿verdad? Una serie de recompensas por conseguir estos objetivos. Distinto es el de gratificación. El de gratificación, igual que antes, pues va en función de la evaluación del desempeño. Lo mismo que os he contado antes aplica a los reembolsables. Quitáis la parte fija, metéis los reembolsables más el margen y le aplicáis estos mismos incentivos o gratificaciones, ¿vale? Y lo mismo pues ocurre con el mismo. El contrato de coste fijo más porcentaje, el proveedor recibe los costes permitidos según contrato y un honorario calculado pues por un porcentaje sobre los costes. En este caso es distinto al anterior porque puede haber el margen lo podemos definir como una tarifa fija o un porcentaje. Por ejemplo, yo puedo establecer una constante de 5 euros por hora de margen o puedo establecerlo en forma porcentual, ¿no? Pero básicamente quedaros con que son reflejo, son espejos, ¿verdad? Los fijos y los reembolsables con estas distintas 4 categorías. El contrato de tiempo y materiales, el que hablábamos de precios unitarios, pues lo que os contaba antes, ¿verdad? Las partes acuerdan previamente las tarifas que van a aplicar, las tarifas de referencia para cada unidad de tiempo, para materiales pues kilo de estructura metálica, metro cúbico de hormigón, metro lineal de cable, pulgada diametral de soldadura. Todo ello lleva su tarifa de venta, se aplican directamente porque llevan siempre incorporado, como os decía, el beneficio del vendedor. El vendedor en este caso es el contratista, el que ejecuta
el proyecto, ¿no? Estos acuerdos pueden crecer en valor contractual en función del volumen del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto significa que dependiendo de la cantidad, pues oye, sabéis que siempre hay unas sinergias por volumen y entonces pues a veces estos ratios pues tienen modificaciones en función del volumen. No lo consideréis tanto relacionado como rappel sobre venta, por entendernos, sino como sinergias propias que ocurren en los proyectos de oil and gas por su volumen. Hay una serie de gastos indirectos que se repercuten en los ratios unitarios que en función del volumen, pues evidentemente el reparto es menor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? No es un descuento, ¿verdad? Como tal, sino una adaptación por el volumen. Las partes, pues comprador-cliente o vendedor-proveedor, pues pueden acordar unos requisitos específicos para abonar bonificaciones por mejora del rendimiento previsto. Esto es lo mismo que antes, es decir, además de que te facturo por mis horas invertidas y por los materiales que te instalo, pues oye, pues en función de una serie de objetivos, pues oye, pues de rendimientos, bueno, pues vamos a tener una serie de compensaciones adicionales. Y una particularidad de estos contratos es que no es necesario conocer el alcance del contrato. Es decir, yo te presento mi, llamémoslo preciario, no me gusta porque parece que es una tienda o un vendedor, yo te presento mis ratios unitarios, ¿verdad? Y luego no tenemos más que multiplicarlo por el volumen, con lo cual, según tú me vas pidiendo, yo voy instalando, yo voy ejecutando y al final, bueno, pues por una multiplicación directa, pues sacamos el precio que me tienes que pagar. Estos contratos de tiempo y materiales, pues claro, en proyectos grandes sería una verdadera locura para el cliente, un chollo para el contratista, pero una locura para el cliente. Entonces, estos contratos solo se suelen aplicar a trabajos de ejecución muy corta. Muchas veces incluso enmarcados, fijaos lo que ocurre en Oil and Gas, muchas veces estos están relacionados con lo que llamamos precios contradictorios y retrabajos, es decir, dentro del marco general, del proyecto general, surge un trabajo particular que hay que hacer y te lo pago de esta manera, ¿no? Para que no te suponga ningún riesgo y, bueno, pues estamos todos contentos. Volviendo a la parte de riesgos, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa, pues claro, cada uno de estos contratos pues tiene un impacto directo en cliente o en contratista, ¿no? Cuando el contrato es de precio fijo, pues ¿quién creéis que corre con el riesgo? Es decir, si yo lo he vendido y no puedo cambiar el precio, el riesgo lo tengo yo, que soy el vendedor o el proveedor o el contratista. Es decir, si me he equivocado en mi estimación y tengo que hacer más cosas de las que he previsto o me he equivocado en la valoración de los trabajos, como el precio es fijo y no lo puedo cambiar, el riesgo está totalmente en mi lado. Por contra, en el contrato de coste reembolsable, yo como proveedor o contratista tengo riesgo cero, es decir, cantidad que instalo, hora que ejecuto, el cliente me lo paga, con lo cual aquí el riesgo pues caería más en el lado comprador o lado cliente. Después de esta presentación, pues ya vamos a empezar a meternos un poquito en materia y vamos a hablar del contrato llave en mano. ¿A qué llamamos contrato llave en mano? Bueno, pues aquellas obras de ingeniería donde ingenieros y constructores son la misma entidad, con lo cual el número de agentes se reduce a 2. ¿Qué significa esto? Pues que hay un único agente que ejecuta todo el proyecto en todas sus fases, desde el diseño a las compras, la construcción, la instalación, el comisionado y la puesta en marcha hasta su entrega al cliente para explotación. Aquí hay una única fuente de obligaciones. Al haber solamente 2 agentes, el contratista pues, se obliga frente al cliente a cambio de un precio, diseña, construye, pone en funcionamiento todo, pero solo hay 2 agentes, insisto, el cliente y el contratista. La responsabilidad global la asume únicamente el contratista frente al cliente. ¿Significa que solo vaya a haber 2 agentes en el proyecto? No, en el proyecto va a haber muchos. Hay solamente 2 agentes en el contrato. En el proyecto, yo como contratista principal puedo subcontratar a otras empresas especializadas
pues para que me hagan el contraincendios, el ignifugado, lo que sea. Incluso yo como contratista principal voy a hacer compras, voy a tener vendedores, pero con cada uno de estos otros agentes, yo como contratista tengo otros contratos. En el contrato llave en mano principal solamente hay dos, el cliente y el contratista principal. Me gustaría, antes de seguir, situaros, digamos, geográficamente, por llamarlo, de alguna manera, o físicamente, dentro de la vida de un proyecto, donde entra la parte llave en mano. Porque un proyecto tiene distinta vida en función de desde qué lado lo miremos. Para el contratista, pues tiene nada más de vida la parte de ejecución, pero para el cliente tiene mucho más. Entonces, un proyecto mirado globalmente empezaría en su fase conceptual cuando bueno, pues decidimos que vamos a hacer una inversión y tenemos una idea, pero bueno, hay que ponerla en blanco y negro sobre un papel, vamos haciendo unos diseños conceptuales, vamos poniendo una serie de ideas de un montón de agentes, expertos del sector, agentes de financiación, vamos haciendo un preboceto y cuando lo tenemos hay que hacer un estudio de viabilidad. La viabilidad tiene que cubrir varias patas, ¿no? Principalmente, pues, viabilidad técnica y viabilidad financiera. Viabilidad técnica, pues, que sea ejecutable conforme a las necesidades que tenemos. Si es un proyecto nuevo en un emplazamiento en el que no hay nada, pues que tengamos todos los servicios auxiliares, que el terreno cumpla determinados parámetros, y todas estas cosas. Si es una planta existente, pues que podamos ejecutarlo dentro de las condiciones de proceso y de seguridad y calidad que se exigen para hacer un proyecto dentro de una planta existente. Si estamos hablando desde el punto de vista financiero, pues por supuesto habrá que analizar el coste, la inversión, el retorno. Aquí entran las dos patas de la parte financiera, lo que es el CAPEX y el OPEX. Sabéis que el CAPEX son todos los costes relacionados con la instalación y el OPEX con el retorno de inversión por la venta del producto de estas instalaciones. Con lo cual todo esto pues forma parte del estudio de viabilidad y al final pues en función de este estudio ya se decide, bueno, vamos o no vamos. Y entonces pasamos a la fase FEED. ¿Qué es la fase FEED? La fase FEED es el acrónimo de Front End Engineering Design. Aquí hay cierta confusión porque hay quien lo llama ingeniería básica. No es correcto este término. La ingeniería básica es la que nos dan los licenciantes de los procesos para nosotros poder desarrollar la ingeniería. Sabéis que todos los procesos de oil and gas están sujetos a patente industrial y entonces yo no puedo hacer una unidad que me dé la gana. Si esta está patentada por determinada empresa, tengo que pagarle un fee. Entonces, la ingeniería básica es lo que me da este propietario del proceso para que yo haga mi proyecto. La ingeniería de detalle lo que va a hacer es poner en dimensión los equipos y la producción en función de ese proceso. Es decir, el proceso, digamos, registrado lo que me dice es que yo en este recipiente mezclo esto con esto y me sale esto, ¿vale? El proyecto me va a decir, no, yo quiero que me salga tanta cantidad de esto, con lo cual tengo que mezclar tanta cantidad de esto con tanta cantidad de esto otro y el recipiente tiene que tener estas dimensiones. Un ejemplo muy facilito, ¿no? Para que lo entendáis. Bueno, pues lo primero, la conceptual, es lo que se llama ingeniería básica. Este Front-End Engineering Design, por tanto, lo que es una preingeniería normalmente no válida para diseño, que lo único que hace es unos prediseños, unos layouts conceptuales que nos permitan estimar unas cantidades. Es decir, pues hago un plot plan preliminar, hago unos recorridos de tuberías preliminares, hago unos recorridos de bandejas preliminares y en función de esto pues yo hago unas estimaciones de cantidades y con unos ratios internos pues le aplico unos coeficientes y al final llego a una estimación. El objetivo final de un FEED es conseguir una estimación con un soporte técnico. Normalmente esto se hace cuando tienes que recurrir a financiación externa para que estén convencidos de que el retorno a su inversión pues, se va a producir conforme a plazos y sobre todo que la estimación está bien acotada, es decir, que no se vayan a llevar sorpresas. Cuando es interno pues ocurre lo mismo, hay que aprobar financiación interna y no queremos llevarnos sustos.
Pero los conteos que salen de aquí, bueno, pues van a ser siempre preliminares, siempre contingenciados. A partir de este coste de inversión es cuando ya se da pistoletazo de salida a decir, vale, ya hemos hecho el diseño conceptual, hemos visto que es viable, tenemos unas cantidades y tenemos una estimación de lo que nos va a costar. Ahora, ¿qué hacemos? Salimos a petición de oferta para ejecutar el proyecto. Y ahí es donde ya empieza la parte EPC de Lamsam Turkey. Aquí me gustaría haceros una puntualización porque en Project Management es muy importante que no confundamos términos y los apliquemos correctamente. Yo veo en multitud de artículos e incluso anuncios de ofertas de trabajo el término de EPC. ¿Se busca personal para proyectos EPC? No, perdón, un proyecto no es EPC nunca. El proyecto es llave en mano. EPC es el alcance. ¿Qué significa EPC? EPC significa Engineering, Procurement y Construction, es decir, ingeniería, compras y construcción. Esto no es el contrato. El contrato será llave en mano, será reembolsable, será por costes unitarios. EPC hace referencia al alcance del contrato. Un contrato puede ser llave en mano y solo, digamos, construcción. Perdón, llave en mano no, tanto alzado y solo construcción, porque como hemos dicho, el llave en mano es todas las fases. Podría ser precio cerrado y ser solo C, o incluso podría ser precio cerrado y ser EPC. También podría ser EPC y ser reembolsable. O sea que no son términos equivalentes, ¿vale? Hecha esa puntualización, pues las fases del proyecto Lamsam Turkey para un alcance EPC, pues son la ingeniería de detalle, las compras, la construcción y el comisionado y puesta en marcha. A partir de ahí se lo damos al cliente y el contrato, perdón, el proyecto sigue, el proyecto para el cliente sigue, ya entra en la fase de operación, mantenimiento, y ahí es donde el cliente pues va a tener el retorno de su inversión. Entonces, dentro de esta ventanita que veis aquí, de la parte de Lamsam Turkey de PC, pues tenemos ahí implícitamente, junto a lo que hemos dicho antes, podemos derivar las características del contrato Lamsam Turkey. Ya hemos dicho que es precio cerrado. Os añado además que es un plazo determinado, que siempre está prefijado en el contrato, que la obra se contrata completa y en su totalidad en todas las fases EPC y que hay un único contratista. Esas serían las características que nos definen un contrato de llave en mano. Y además de estas características podemos hablar de sus elementos. Cuando hablamos de un contrato Lamsam Turkey, pues aquí hay un componente que es el diseño de la planta, en el que, bueno, pues la parte de ingeniería va a coger la ingeniería básica y va a desarrollar pues toda lo que es toda la ingeniería, ¿no? Aquí hay un componente tecnológico también en un contrato de llave en mano que hace referencia no solo a la parte de la patente del licenciante del proceso, sino a toda la parte tecnológica de todos los elementos que vamos a incluir en nuestra construcción, como puedan ser pues torres de vacío que compremos a un tercero, bombas, intercambiadores. Es decir, aquí hay un componente tecnológico muy importante en un llave en mano. Cuando a mí me hablan de un llave en mano, pues fíjate, por hacer un símil, de una carretera, pues vale, confundimos llave en mano con precio cerrado. Es decir, por definición, el llave en mano implica estas cosas y una carretera, aunque lo hagamos a precio cerrado, no tiene componente tecnológico, con lo cual no sería un llave en mano, sería un precio cerrado, ¿vale? Pero no llave en mano. Y otro elemento que tiene es los suministros, la construcción y el montaje. Aquí hay muchos actores. El contratista normalmente ni suministra y pocas veces construye. Todo esto se suele subcontratar. A veces el contratista tiene un gran departamento de construcción y puede incluso directamente hacer parte, incluso a veces una parte importante de la construcción, pero normalmente no son competitivos. Normalmente estas cosas se adjudican a empresas especializadas, sobre todo cosas más concretas como puede ser, pues lo que decía antes, un contraincendios, un aislamiento, una pintura. Vamos a ver, una pintura, una empresa grande no puede ser competitiva en la aplicación de una pintura, porque solamente su estructura general haría que los precios por metro cuadrado fueran una locura. Con lo cual, pues sí hay un montón de subcontratos de construcción y en el montaje, ¿no? El alcance típico dentro de estos elementos, pues desarrollando un poco más, pues como hemos dicho en la primera parte, diseño, cálculo, ingeniería, suministro de materiales, maquinaria, transporte de los mismos, tanto nacional como internacional, con todo lo que ello implica, gestión de aduanas, aranceles, todas estas cosas, importación.
Tenemos luego la instalación la ejecución de las obras civiles, la instalación y montaje. Aquí en instalación y montaje incluimos pues todo lo que es montaje mecánico, de electricidad e instrumentación, la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada. Incluso muchas veces forma también parte de un proyecto llave en mano la formación del personal que va a operar la planta. No basta con que le entreguemos al cliente un manual de operación. Normalmente el cliente quiere que desde el día cero todo su personal esté en condiciones de sacar el máximo producto conforme a las especificaciones que tiene que dar esa planta, ¿no? Entonces siempre hay un entrenamiento previo que suele empezar ya en las fases de terminación del proyecto. Normalmente, pues por daros un parámetro, cuando el proyecto está en torno a un 80%, pues ya se empieza a formar a este personal para que esté en condiciones. Y ahí, bueno, pues muchas veces no solo la parte del contratista, sino que se contrata a expertos en formación para que den este alcance con todas las cosas colaterales que puede tener relativas a los procesos propios del cliente. Es decir, el contratista te va a decir cómo funciona la planta, pero el cliente en su operación puede tener otras políticas corporativas o de compliance o de lo que sea que es necesario dar también en esta formación. Igual que hablábamos antes de distintas tipologías para los contratos como los definía el PMI, pues podemos decir que el contrato de llave en mano pues también tiene algunas, digamos, subdivisiones, ¿no? Lo que llamamos el contrato de llave en mano simple o parcial es aquel en que el contratista recibe la obra, suministra todos los materiales y la pone en funcionamiento, se la entrega al cliente, pero digamos que la supervisión es por otro, ¿no? Entonces, pues aquí es un llave en mano parcial porque yo no tengo el poder total o la libertad total para ejecutar conforme a mis deseos, sino que me pone algún intermediario. Esto es muy típico. Habréis oído hablar de los PMCs, los Project Management Consultancy, que muchas veces también lo llamamos ingeniería de la propiedad, aunque no sea tal. Es una empresa que contrata al cliente para que hable en nombre y por cuenta de él y nos supervisa la ingeniería, nos audita las compras, nos supervisa en construcción. Entonces, claro, es un llave en mano que, bueno, pues no cumple parte de las características. Aquí hay un agente adicional, por eso lo llamamos parcial, ¿no? El completo clásico, pues es todo lo contrario, incluye pues todo lo que decía. Si aquí no participa nadie, yo diseño, yo compro, yo construyo, yo lo pongo en funcionamiento, se lo traigo al cliente y ya está. Y cuando hablábamos, lo que os decía antes, de añadir cosas por detrás de la entrega, como puedan ser la formación del personal local o incluso a veces contratos o ampliaciones, perdón, del alcance para incluir asistencia técnica durante el funcionamiento, pues esto es lo que podríamos llamar un llave en mano ampliado. En estos contratos, en todos, ¿no? Pero me refiero concretamente a los de llave en mano, pues claro, hay una serie de obligaciones para el cliente y otra serie de obligaciones para el contratista. Las obligaciones que tiene el cliente y que pueden además su cumplimiento pues justificar reclamaciones o cambios de contrato, pues es por supuesto permitir el acceso al lugar de construcción, apoyarle a la obtención de permisos y licencias y pagar el precio, como no puede ser de otra manera. El primero está claro, el tercero está claro. ¿Y qué quiere decir con apoyar al contratista en la obtención de permisos y licencias? Bueno, pues sabéis que muchas veces hay que conectarse pues, a la red de electricidad principal, al suministro de agua de la municipalidad. A veces hay que conseguir permisos para un transporte especial o de medio ambiente o de seguridad. Todas estas cosas pues a veces escapan de la capacidad de acción del contratista y por eso normalmente caen del lado cliente el conseguir su aprobación final. El contratista tendrá que darle todo el soporte documental y definir perfectamente qué es lo que va a hacer, cuándo, cómo y de qué manera, pero muchas veces incluso participa en la gestión, pero el responsable último es el cliente porque puede haber incluso en contratos internacionales pues cosas ligadas ¿cómo te digo? A competencias nacionales. Muchas veces, pues si yo quiero dar de alta una conexión a un suministro, necesito tener un permiso de residencia que a lo mejor, pues imagínate que mandas al supervisor eléctrico o incluso al director de obra, a nuestro, del contratista principal, a dar de alta un servicio y te dicen, oye, tú eres nacional, tú tienes aquí un contrato de
una visa en regla para poder contratar esto? Pues no, porque lo tengo para mi piso, pero no para la instalación, con lo cual pues muchas veces el cliente tiene que participar necesariamente. Respecto a las obligaciones del contratista, pues lo que decía, obtener con la ayuda del cliente estos permisos y licencias necesarios, siempre con la ayuda del cliente cuando haga falta por los temas que decía. ¿Más obligaciones? Pues por supuesto, llevar a cabo el diseño de la planta conforme a las buenas prácticas de ingeniería y conforme a todos los requisitos de calidad, seguridad y todo esto. Llevar a cabo la realización de la planta conforme a esta ingeniería, y no solo eso, sino subsanar todos los defectos que luego puedan surgir a posteriori. Y, o sea, digamos, defectos ocultos. Aquí hay unas cosas implícitas de garantía que, bueno, pues hay que subsanar luego. Y, por supuesto, pues proporcionar, como os decía antes, para la formación del personal, los manuales operativos y de mantenimiento de la planta. Todo esto, al final, queda recogido en el contrato, pues en una serie de articulados o cláusulas, y vamos a verlos muy brevemente uno a uno para que veamos qué es lo típico, ¿no? Luego, por supuesto, puede haber particularidades, pero lo típico sería que haya cláusulas relativas al diseño del proyecto, es decir, cómo voy a elaborar el diseño, especificaciones, estándares, todas estas cosas, y por supuesto tengo que comprometerme contractualmente a cumplir una serie de garantías de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto de rendimiento? Se refiere al rendimiento del producto, es decir, si el cliente quiere que esta torre de crudo me produzca un destilado de estas características y en este número de barriles, pues eso se refiere al rendimiento, que sea exactamente esas características y esos barriles. Si no lo cumplimos, tendremos penalidades. También nos vamos a encontrar, por supuesto, pues cláusulas definiendo el lugar de construcción, como no podía ser de otra manera, pero también, y esto es muy importante, cómo vamos a tener acceso al mismo. ¿Hay carreteras? ¿No hay carreteras? ¿Tengo que construirla yo? ¿Está en mi alcance el construirla y tú me la pagas? ¿O forma parte de tu alcance y lo hace un tercero? Todas estas cosas hay que definirlas en el contrato para que luego no haya lugar a desacuerdos y malos entendidos. Y también se suelen definir, se tienen que definir toda la disponibilidad de servicios públicos. En proyectos llave en mano del sector oil and gas, pues por servicios públicos van lo que os decía antes, desde electricidad y agua hasta incluso, como te digo yo, redes sanitarias de la municipalidad, las que tenemos que conectarnos, seguridad en el sentido de en el municipio, cuando vamos a llevar miles de personas a trabajar, hay que acordar con las autoridades pues un refuerzo de instalaciones sanitarias, hospitales, médicos, policías, pues todas estas cosas hay que especificar en el contrato quién y de qué manera las gestiona. A todo esto me refiero por servicios públicos, entenderlo aquí en una mentalidad o desde un prisma muy amplio. Por supuesto, también tendrá que haber cláusulas que nos definan el plazo de ejecución. Y aquí pueden definirse de distintas maneras. Podemos tener una fecha de finalización única, me lo tienes que entregar el 14 de febrero de 2021. Podemos tener varias fechas sucesivas, pues del tipo, pues mira, la fase de ingeniería me la tienes que terminar en el mes 15, la fase de compras en el mes 22 y la fase de construcción en el mes 48. Y lo que pasa entre medias, pues bueno, pues ya tenemos cierta libertad de movimiento, pero estos milestones están ahí fijados. También podemos tener de referencia un programa de construcción. El contrato no va a definir nunca un programa de construcción detallado, será un programa nivel 1 de management en el que se definirán una serie de ventanas y a lo mejor define también algunos interfaces como por ejemplo, pues en esta fecha tienes que tener hecho esto, en esta fecha yo te voy a dar el acceso a este sitio, en esta fecha tienes que haber conseguido el permiso de no sé qué. Todas estas cosas pues pueden formar parte de ese programa nivel 1 de management con una serie de eventos o de milestones que condicionan las fechas. Por supuesto, ¿qué más tiene que tener un contrato? Pues faltaría más, el precio y la forma de pago. Ya sabéis que estos contratos, son siempre de precio fijo, pero pueden estar basados en una cantidad ciega o en un soporte de precios unitarios. Es decir, cuando yo he presentado, ¿os acordáis cuando decíamos que el objetivo de la fase FID es obtener unos recuentos preliminares para tener el coste de inversión? Pues esas cantidades y esos precios unitarios van a usarse luego de referencia para valorar variaciones o incluso hacer pagos parciales. Es decir,
mi cantidad siempre es fija, ¿vale? Pero si a lo largo de la vida del contrato hay un cambio al contrato, un change order, pues yo lo valoro a esos precios unitarios que han surgido en el FID. O si yo quiero hacerte a lo largo del proyecto un pago parcial, pues yo voy a valorar las cantidades que has instalado en función de los ratios que había en ese FID. ¿Significa que esto es de un contrato a precios unitarios? No, significa que estoy utilizando unos precios unitarios para conformar el precio fijo, pero el precio fijo final es el mismo. Si al final, valorando a precios unitarios, estos pagos parciales me paso, no me van a pagar más cuando llegue terminado. Y si no llego, me lo van a pagar igual. Al final habrá una factura de ajuste. El precio es fijo, ¿no? Y también la forma de pago puede estar ligada a unos hitos. Igual que os decía antes, cuando hablábamos del programa y tal, pues puedo decir, pues mira, en vez de pagarte por precios unitarios o pagarte por porcentaje de progreso, pues yo te pago, cuando me hayas terminado la subestación, te pago 20 millones. Cuando me hayas instalado una bomba, te pago 3. Lo que sea, ¿no? ¿Significa eso que el edificio de la subestación vale 20 millones? No. Significa que yo en el cronograma he identificado un hito en el tiempo y conforme a las curvas planificadas de cash flow, pues ahí te voy a pagar 20 millones. Eso es lo que, para lo que sirve, para poner en el tiempo una serie de pagos que previamente hayamos acordado. ¿Qué más cláusulas podemos encontrarnos? Pues por supuesto las que os decía antes de garantía, no solo en rendimiento sino en defectos del diseño. Cuando la planta esté en operación, si empiezan a fallar cosas, pues yo tengo un periodo de garantía, normalmente pues 2 años, ¿no? De hecho, en este tipo de proyectos suele haber una aceptación provisional y luego una aceptación definitiva pasado este periodo de garantía inicial, ¿no? Por supuesto, los defectos ocultos siempre van a ser culpa nuestra, ¿no? Me refiero a defectos en el diseño que puedan ocasionar pues que una cosa no funcione en el corto plazo. Si hay errores grandes ocultos, esta garantía está siempre, ¿no? ¿Qué más importante así en un contrato como las cláusulas? Pues la ley que rige el contrato. Todos los contratos sabéis que tienen una cláusula que dice ambas partes reconocen y en caso de discrepancia acudirán a los tribunales de este sitio. Pues eso es importante, ¿no? Saber qué ley va a aplicar, porque eso pues bueno, nos ayuda a hacer una interpretación de algunas cosas, porque hay particularidades legislativas en distintas áreas geográficas que pueden cambiar la forma de interpretar una determinada frase. Entonces, bueno, pues importante reseñarlo, ¿no? Os voy a hablar un poquito de los contratos FIDIC, porque como os decía al principio de la presentación, cada vez se están implantando más y lo cierto es que es una cosa muy buena porque ayuda a que las cosas funcionen mejor, las relaciones contractuales funcionen mejor. ¿Qué es FIDIC? FIDIC es la International Federation of Consulting Engineers, es decir, la Asociación Internacional de Ingenieros Consultores, y es una ORG sin ánimo de lucro que ha establecido unos modelos estándar de construcción que se están adoptando en muchos países, sobre todo para la contratación pública. Cada vez son más frecuentes también en la contratación privada, pero se están utilizando muchísimo por las administraciones públicas en sus contrataciones. Incluso el Banco Mundial ha adoptado estos contratos como de uso obligatorio en los proyectos que financia. Siempre que haya una inversión internacional financiada por el Banco Mundial, os vais a encontrar con un contrato FIDIC. Entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaros, los proyectos llave en mano, los macroproyectos llave en mano de oil and gas, normalmente tienen un pool de entidades financiadoras que a su vez pues buscan financiación propia o externa, es decir, al final hay una, digamos, cadena de agentes que financian el proyecto, pues son inversiones muy grandes de mucho riesgo y entonces el Banco Mundial pues es muy frecuente que participe de alguna manera, aunque sea de manera indirecta aquí, con lo cual pues estos contratos nos los vamos a encontrar. Los contratos FIDIC hay distintos, los cataloga por colores en función de la tipología del contrato y son ya os digo, de descarga gratuita, los podéis coger y aplicar directamente. Para los proyectos llave en mano utilizan lo que llaman el Silver Book
Hay otros de otros colores pues para los proyectos reembolsables, perdón, para los contratos reembolsables, o sea, mirarlo en la página web tenéis todos ellos. A nosotros quedaros que para proyectos llave en mano aplica el libro plata, ¿no? Que diríamos. Estos contratos lo que tienen es una estructura común con unas condiciones generales que constituyen el cuerpo principal, ¿vale? Y sobre estas condiciones generales, pues ya se pueden desarrollar luego una serie de clausulados particulares que complementan, aclaran o restringen este clausulado principal, ¿no? Fijaros hasta qué punto están extendidos estos contratos, que es muy frecuente últimamente encontrarse con un contrato en el que te encuentras un numeral, por ejemplo el 28, y te pone no aplica, y se saltan al 29. Es decir, no han borrado el 28 y renombran de ahí en adelante, no, le ponen que no aplica, porque cogen estos estándares, los aplican directamente, ¿verdad? Los utilizan directamente y no editan nada más, directamente pues ponen no aplica y ya está. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues que todos los anexos al contrato, cuando están relacionados a un numeral, pues mantienen su numeración y no hay que andar cambiando esto, que siempre es fuente de confusión. Las ventajas, por tanto, que podemos obtener de este tipo de contratos, pues son que ya está estudiado y predefinido la asignación de riesgos. También está previamente definido cómo se regulan las pruebas de terminación para el contrato, es decir, qué tenemos que hacer, es decir, cómo definimos que el contrato ha terminado o el proyecto ha terminado. Se establecen también alguna serie de formas para resolver de manera, digamos, como te diga, amistosa, sin tener que recurrir a un arbitraje o a un litigio, pues cualquier controversia que pueda surgir de índole técnica o en cuanto a revisión de precios o extensión de plazos. Entonces, pues una vez definido todo esto, pues al final resulta que tú vas a negociar el contrato y todo esto está ya prefijado, preacordado por estos expertos, todo el mundo lo conoce, es claro para todo el mundo, los departamentos jurídicos de las empresas participantes en el contrato están familiarizados con ello, con lo cual esa parte no la tienen que chequear, van directamente nada más a la negociación y al chequeo de las cláusulas particulares dependiendo de la naturaleza específica de cada contrato, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Pues que nos quitamos un montón de tiempo y se agiliza mucho la estructuración de los proyectos, ¿no? Con todo esto que os he contado, bueno, pues entiendo que está muy comprimido y tal, pues claro, quiero que os quedéis con 4 ideas nada más, porque al fin y al cabo, ¿por qué os he contado todo esto que puede ser un poco rollo desde el punto de vista de lo bonito que es el sector oil and gas? Pues porque, como os decía al principio, sin entender cómo el contrato condiciona la identificación de riesgos, pues mal vamos a hacer un estudio de identificación, cuantificación, cualificación de los mismos, cómo los vamos a abordar, hacer la matriz de riesgos. Es decir, hay que saber dónde están las fuentes de los riesgos. Entonces, me gustaría que os quedaseis con cuatro puntos, 4 fuentes de riesgo de todo esto que os he contado que van a impactar toda la gestión de riesgos, ¿no? Y son, uno, que el precio es cerrado. El precio es cerrado, ya lo hemos visto, y entonces pues ya sabéis que cuando el precio es cerrado, todo el riesgo está en el contratista. El plazo es determinado. Aquí puede haber 2 riesgos, ¿verdad? Va a haber un riesgo para el lado contratista porque si no lo cumple el plazo va a tener penalidades, pero para el lado cliente también porque va a tardar más en poner en operación su instalación y va a tardar más en obtener el retorno a su inversión, ¿no? Con lo cual aquí el riesgo es compartido. Otro riesgo inherente es que la obra se contrata completa y en su totalidad. Aquí hay riesgos también para los dos. Si el cliente se ha equivocado al adjudicar y el contratista es malo, pues tiene un problema. Y lo mismo para el contratista. El contratista tiene el riesgo de que si se ha equivocado al cuantificar el alcance, pues no hay forma de que lo excluya. Es decir, el alcance del contrato está ahí y lo tienes que ejecutar completo y en su totalidad. Y un único contratista, ¿qué significa esto? Pues que toda la responsabilidad recae en una única persona y entonces pues el cliente, aquí por un lado el contratista tiene todo el riesgo, ¿verdad? Es decir, soy el único responsable con el cliente. Si cualquiera de mis subcontratistas falla,
se delegan los trabajos, se subcontratan los trabajos, pero la responsabilidad última con el cliente es mía, que soy el único contratista principal, acordados, 2 únicos agentes que ha firmado el contrato. Desde el punto de vista del cliente, pues también hay aquí un riesgo, ¿no? Porque si este único contratista pues falla por razones de performance o entra en estrés financiero, pues su inversión pues puede verse retrasada o incluso parada a la mitad, con lo cual, pues oye, tiene un riesgo relativo al retorno de su inversión. Con este rollo, pues en el próximo webinar hablaremos de las características específicas del sector oil and gas y os daré unas pinceladas sobre las tendencias del sector para los próximos años, lo que se estima y bueno, pues para que veáis el volumen tan brutal de inversión que se maneja y cuáles son las perspectivas. Y también os hablaré de un concepto muy interesante que es el tema de buca, ¿no? No os quiero introducir a nada, pues estamos ya fuera de tiempo, porque a mí me gusta mucho el tema y he hablado más de lo que quería. No voy a dejar sino tiempo para que me hagáis preguntas, pero sí, quedaros con el tema de que hablaremos de la complejidad no entendida como dificultad, sino como como un ente que está integrado por muchísimas partes. Yo creo que va a ser más divertido que este webinar ha sido un poco, digamos, legalista, contractualista. Los ingenieros es lo que menos nos gusta, pero es imperativo que lo conozcamos. Si sois directores de proyecto, no podéis pasar de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, el próximo miércoles a la misma hora tenemos este segundo webinar y a partir de ahora, pues oye, muchas gracias a todos por vuestra atención. A partir de ahora, pues abrimos pues 5 minutitos de preguntas si queréis que comentemos algo en más detalle o tenéis cualquier inquietud. Muchas gracias. Estoy abriendo el panel de preguntas, dejadme 2 segundos nada más. Madre mía, el amor hermoso, no nos va a dar tiempo a contestar todas, pero bueno, voy a ir cogiendo algunas un poco, pues casi al azar, porque la verdad es que tengo aquí un montón de ellas. Fernando Ley, que es otro de los profesores que está pendiente desde Kuwait, pues hace algunas observaciones respecto a las garantías. Efectivamente, la garantía de rendimiento fundamental. Señala Fernando, es uno de los key points para cualquier proyecto y ojo con las unidades licenciadas, un poco lo que hablábamos antes. Aquí Carlos Omar tiene un montón de preguntas. Voy a contestarte nada más un par de ellas para dar paso a otros compañeros. Por ejemplo, la primera dice, buen día, tengo algunas preguntas. Si el contratista LSTK tiene toda la fase PC, pero en la terminación y puesta en marcha se evidencian errores del diseño y el cliente final no realiza recepción, ¿qué cláusula puede subsanar esos problemas más cuando el diseñador no asume responsabilidad? No estoy seguro de entender, Carlos, a qué te refieres, porque aquí toda la fase, incluso el comisionado, lo hace un único agente. Es decir, nosotros podemos subcontratarlo, pero la responsabilidad con el cliente es siempre del contratista principal. Es muy típico a veces que el comisionado lo quiera ejecutar personalmente el cliente. Eso es cierto. Y lo ejecuta el cliente por 2 motivos. Uno, vamos a ver, lo ejecuta el cliente cuando estamos en planta en operación, es decir, es una remodelación de una unidad existente dentro de un complejo más grande o una actualización de una que está en curso. Y entonces, pues claro, el comisionado, que es todo el arranque de la unidad, pues es peligroso y en una planta existente hay que tener muchísimo cuidado y hacerlo con unos procedimientos muy estrictos, con lo cual a veces el cliente quiere hacerlo personalmente él. Pero también es cierto que el cliente prefiere que el personal que va a manejar la planta participe, aunque sea de manera secundaria, en este comisionado para familiarizarse con todos los procesos. No obstante, estos son particularidades. Cuando hacemos cualquier exposición de este tipo, hablamos digamos, de la teoría, del contrato llave en mano estándar. Como os decía antes, la tipología pues, en la práctica es muy mixta y bueno, pues puede estar excluido el comisionado o yo llego nada más y hago el comisionado frío, que se llama, esto es una cosa un poco técnica, llamamos comisionado frío a toda la parte del comisionado en la que no intervienen hidrocarburos. Cuando ya metemos el hidrocarburo en el sistema,
ya hablamos de comisionado caliente y aquí es ya cuando podemos tener cosas peligrosas, ¿no? Con lo cual, pues hoy a lo mejor el contrato pues te contempla nada más el primero y el segundo, pero en teoría, me refiero a la teoría academicista, el contrato llave en mano lo incluye. Luego me haces la segunda pregunta. Si el contrato llave en mano es un costo global fijo, el pago se puede realizar por hitos, pero la verificación se realiza a precios unitarios. Bueno, creo que esto te lo conté antes. Utilizamos los precios de referencia del FID solamente para hacer unos pagos anticipados, ¿verdad? O parciales. Pero eso no significa que el alcance valga esto. Si intentamos cuadrar todo el precio fijo con los precios unitarios del FID, no va a cuadrar nunca, porque la ingeniería va a evolucionar desde el desarrollo preliminar del FID, no solo en cantidades, sino también en especificaciones. Yo puedo haber especificado, pues, ¿qué te digo yo? Una válvula de 6 pulgadas y cuando estoy realizando el diseño de detalle resulta que pasa a 8. Con lo cual, pues ya el precio unitario que había estimado para la de 6 ya no me aplica. Es decir, puede haber mucha distorsión, siempre se regularizaría al final con alguna factura de ajuste o incluso facturas parciales a lo largo de la vida del proyecto. Pregunta Silvia, ¿el expositor conoce casos concretos de utilización de contratos FIDIC en proyectos de ILECAS en los últimos años y cuál fue el resultado de la experiencia? Sí, yo los he vivido porque casi todos los contratos, como os decía, de las grandes corporaciones están basados en contratos FIDIC, casi todos. Entonces no es que no haya visto un caso en concreto, sino que los estoy viendo todos los días. Mi experiencia particular, pues lo que os decía antes, facilita mucho el andamiaje del cuerpo principal del contrato y me permite concentrarme solo en las cláusulas particulares, que siempre las va a haber, ¿verdad? Siempre hay que completarlo con cláusulas particulares, pues en función de la idiosincrasia y particularidades de cada cliente, área geográfica, legislación local, es decir, esto va a estar siempre ahí. Pero el cuerpo principal está ahí y ayuda mucho. Pregunta Eduardo, ¿cómo de importante es la definición del alcance dentro de los contratos? Pues hombre, vamos a ver, en un contrato reembolsable, como os decía antes, pues para mí contratista no mucho, para el cliente quizás algo más, ¿no? Pero en un contrato llave en mano, pues es imperativo. Si yo no conozco lo que tengo que ejecutar, pues mal vamos. La estimación es muy complicada y al fin y al cabo yo lo que tengo es que estimar lo que me va a costar ese alcance en términos de unidades antes de ponerle precio, pero el alcance lo tengo que conocer, es decir, yo tengo que saber que tengo obra civil, que tengo instalaciones mecánicas, que tengo estructura metálica para soportar equipos, que tengo equipos industriales, que tengo tubería, que tengo bandejas, cables, instrumentos, todas estas cosas. Yo puedo equivocarme en la cuantificación física, pero no en los conceptos, es decir, el alcance sería conecta esta bomba con la sala de control. Pues vale, pues yo sé que hay una bomba, que hay una sala de control y que hay unos cables. Yo puedo equivocarme en la medición del cable, pero dentro de mi obligación como contratista es entender que para poner eso yo necesito que el cable esté apoyado en algún sitio. Podrá ser una bandeja o un tubo conduit, si es aéreo o es enterrado, y si hay una bandeja, pues la bandeja no flota en el aire, va a haber además una estructura en la que hay que apoyarla. Y de todas esas cosas tiene que conocerlas un contratista experto. Yo tengo que derivarlo, aunque no esté específicamente mencionado en mi obligación, para entender el alcance es entender que eso es necesario y estimarlo. Ya te digo, podemos equivocarnos en la medición, pero nunca en el contenido. El contenido tiene que estar ahí. Sonia dice, gracias, un tema bien expuesto. Vale, muchas gracias, Sonia. Orlando pregunta, muchas gracias por la presentación. Debo retirarme, el contrato de materiales debe anexar la distancia familiar. No entiendo, dice la distancia y la facilidad de acceso al sitio entre los materiales. Sí, vale. Preguntas que si el contrato por materiales debe recoger la distancia al sitio y todos los costes relativos. Claro, por supuesto, ten en cuenta que cuando nosotros establecemos los precios unitarios por materiales, ahí tiene que estar incluido todo lo que vaya ahí. Es decir, no solo nuestro margen, sino en el coste, vamos a ver,
podría estar definido, volvamos a lo mismo de siempre, podemos definirlo como queramos, ¿vale? Pero hablamos de la teoría. Yo puedo excluir el transporte a lo mejor quiere hacerlo el cliente. Pudiera ser que el cliente pues tenga un contrato, digamos, marco de logística con una empresa local y dice, pues mira, te lo va a hacer mi empresa que me sale más barato. O incluso puede decir el cliente, oye, mira, yo te hago la gestión de entrada en el país porque manejo mejor a las autoridades o lo que sea. Pero en principio, en la teoría, los precios unitarios incluyen absolutamente todo, no solo el transporte, sino el embalaje, la logística de almacén, el transporte por carretera o marítimo o lo que sea, los aranceles, el transporte local, la carga y descarga. Todas estas cosas pues, forman parte de los costes indirectos que nosotros tenemos que conocer y repercutir en estos precios unitarios. Y mira, ya son las 7:02, con lo cual ya estamos un poco fuera de ahí. ¿Sabéis lo que pasa? Que otros compañeros reclaman también su hueco, así que vamos a contestar una más. Pregunta, a ver, José Luis Arroyo, una amplia feria. Cuando el cliente suministra algunos equipos acabados, y esta pregunta es de Carlos Martínez, dice, cuando el cliente suministra algunos equipos y acabados y estos tienen un atraso y aún así quiere entrega a tiempo, ¿qué cláusulas debe tener el contrato? Bueno, pues el contrato pues es un poco lo que os decía antes, tiene que definir responsabilidades muy bien detalladas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me retraso por culpa de un tercero, pues esto escapa fuera de mi control. Normalmente nosotros, como contratista, nunca deberíamos aceptar en un contrato responsabilidades por causas ajenas a algo sobre lo que no podemos controlar. Si esto me lo suministra el cliente, pues evidentemente esto es del cliente. Otra cosa distinta es, por ejemplo, cuando yo compro un equipo, ¿verdad? Pues está dentro de mi alcance la compra y yo selecciono un vendedor y le adjudico, dentro de mis competencias está el aplicarle penalidades, el aplicarle incentivos y sobre todo lo que se llama activación y seguimiento. Yo tengo que perseguirle permanentemente e incluso yo como llave en mano, como epicista principal llave en mano, yo asumo esta responsabilidad. Si este suministrador me falla, pues tendré que asumir el coste e ir a otro o implementar un plan de acción de mitigación de este impacto para poder absorber ese retraso de otra manera. Pero la responsabilidad, como decíamos antes, dos únicos agentes y la responsabilidad total de las cosas que están dentro de su capacidad de acción son del contratista. El cliente me lo suministra, pues por ejemplo, imagínate que el cliente no me da acceso al sitio. Pues claro que el tiempo corre en su cuenta, eso está perfectamente definido y no habría ningún problema. De verdad que os agradezco mucho vuestra atención, no tenemos más tiempo. Si se os queda alguna cosa en el aire, pues oye, a lo mejor podemos arrastrarla al webinar de la semana que viene, pero por hoy lo tenemos que dejar. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, buenas tardes o buenas noches según donde estéis y os espero el próximo miércoles, que personalmente creo que es un tema un poco más interesante que el de los contratos. Buenas tardes y muchas gracias.